Bienvenidos al Jardín de la Palabra. Esto es Naturaleza y Ética en Aristóteles. Para ello me referiré a algunos conceptos previos necesarios para una comprensión cabal acerca del tema. Primero, la concepción acerca de la naturaleza en Aristóteles, para lo que me referiré previamente a la noción de naturaleza en términos más generales. Esta noción es importante en todos los filósofos griegos, pero Aristóteles fue el que con más detalle la estudió. Toda su filosofía gira alrededor de este concepto. Define a la naturaleza como la esencia de los seres que poseen en sí mismos, y en cuanto tal es el principio de su movimiento, y también como el principio y causa del movimiento y del reposo en la cosa en que ella se halla, inmediatamente, por sí misma y no por accidente. Con estas afirmaciones podemos comprender que la naturaleza se identifica con el ser propio de las cosas, es decir, con su esencia. La naturaleza no solamente determina el tipo posible de movimientos de un objeto, sino también el tipo de reposo que le conviene. Aristóteles distingue tres tipos de causas o principios en la existencia: movimiento y posesión de uno u otro rasgos, propiedad o característica de los seres. Primero, por azar, es decir, los seres deformes o monstruos de la naturaleza, la piedra que cae y que accidentalmente rompe una rama; por arte o técnica, como ocurre con cualquiera de nuestras máquinas y las cosas que ellas hacen; por naturaleza, como los cuatro elementos, las plantas, los animales, el hombre incluido y sus partes. En segundo momento me referiré a lo natural frente a lo artificial. El movimiento natural es aquel que le corresponde a una sustancia en virtud de sus propiedades naturales. El movimiento o cambio natural consiste en la modificación que sufre una entidad como consecuencia de su afán, por la consecución de la forma a la que tiende, del fin al que aspira. El movimiento natural puede ser en función de la cualidad. Cuando el cambio se sufre, por ejemplo, una hoja en otoño; de la cantidad, es decir, el crecimiento de un árbol, por ejemplo, pero también local. Este último punto es importante, pues la física aristotélica hará difícil la introducción del principio de inercia al establecer que el estado natural de las cosas sublunares es el del reposo en el suelo en el caso de las cosas pesadas, y el estar arriba en el caso de las ligeras, como el humo, sino cualquier otro movimiento local, algo que les ocurre a partir de un principio externo al propio objeto. Por su parte, el movimiento artificial es aquel movimiento o cambio que le corresponde a un objeto artificial en virtud de sus propiedades artificiales, o el que corresponde a un objeto natural sin que sea consecuencia de su propia naturaleza, bien porque dicho cambio descansa en un agente externo, bien porque el sujeto lo hace a partir de un aprendizaje. Hay que tener en cuenta que todo objeto artificial está hecho en último término con partes naturales, por lo que todo objeto artificial tendrá dos tipos distintos de movimientos: aquellos que le corresponden por su dimensión natural y aquellos que le corresponden por su dimensión artificial. Principios del movimiento, acto y potencia. Aristóteles establece dos formas de ser atendido al tiempo, si nos fijamos en las características, propiedades o determinaciones que una cosa u objeto tiene en el presente. Estamos pensando en el ser en acto. Esta es la más importante forma de ser y a veces la define como la realidad del ser. Por el contrario, si nos fijamos en el futuro, en aquellos que aún no es, pero a lo que apunta un ser en virtud de lo que ya es, estamos pensando en el ser en potencia. El ser en potencia no es una pura nada, un futuro meramente imaginado, es una forma de ser inscrita en el sujeto o cosa del cual decimos que está en potencia precisamente en función de lo que es en acto. Así, una semilla en acto es semilla y en potencia árbol; un niño en acto es niño y en potencia hombre; y la semilla en potencia es árbol y no hombre, porque en acto es semilla y no niño. Los tipos de movimiento, la sustancia. Aristóteles distingue diversos tipos de cambio o movimiento. Primero, el cambio sustancial, cuando desaparece una sustancia y da lugar a otra, como cuando quemamos un papel y lo convertimos en cenizas. En segundo lugar, el cambio accidental, cuando una sustancia se modifica en alguno de sus atributos o características, pero permanece siendo la misma; a su vez se divide en, de acuerdo a la cualidad, como cuando pasamos de jóvenes a adultos, o cuando una hoja cambia de color en otoño; según la cantidad, por ejemplo la tiza que se desgasta con el uso; y de acuerdo al lugar, como cuando nos trasladamos en metro de un lugar a otro. Según la ontología aristotélica, todas las cosas que podemos percibir, todas las cosas sensibles, están compuestas con la estructura acto y potencia, y dado que el movimiento es el paso de la potencia al acto, todas las cosas sensibles tienen el movimiento como uno de sus rasgos más característicos y definitorios. La substancia, por otro lado, es lo que permanece en el cambio accidental. El ser el mismo individuo, aunque modifique su aspecto a lo largo del tiempo, y también el ser independiente, lo que tiene su ser no en otro sino en sí, y es sujeto de propiedades o atributos. Debemos separar el nivel de los atributos.
ser blanco o inteligente, por ejemplo, que son seres puesto que tienen realidad, pero que no pueden darse por sí mismos, sino que siempre descansan en otra cosa de la cual decimos que son sus propiedades, y el nivel de la sustancia, en el que tiene una existencia propia e independiente, como el ser Sócrates o el ser una piedra. Las sustancias primeras son los sujetos individuales, sujetos compuestos de materia y forma, mientras que las sustancias segundas son, por su parte, los géneros y las especies de las mismas. Las causas del movimiento. Para Aristóteles, causa es todo principio del ser, aquello de lo que de algún modo depende la existencia de un ente, todo factor al que nos tenemos que referir para explicar un proceso cualquiera. Para entender cualquier ente debemos fijarnos en cuatro aspectos fundamentales. Primero, la causa material, o aquello de lo que está hecho. Segundo, la causa formal, aquello que un objeto es. Tercero, la causa eficiente, o aquello que ha producido ese algo. Y cuarto, la causa final, o aquello para lo que existe ese algo. Todos los seres sensibles o perceptibles se componen de materia y forma. La materia es la realidad de la que está hecha una cosa, y junto con la forma es un elemento constitutivo de las sustancias individuales. Desde el punto de vista dinámico es aquello susceptible de alguna determinación o forma, por tanto una realidad potencial. La forma es el conjunto de rasgos característicos de un objeto. La forma substancial de una cosa es lo mismo que su esencia, y las formas accidentales son las determinaciones o propiedades de las que el sujeto puede prescindir sin sufrir una modificación completa. Así, en la esencia de hombre está el ser racional como uno de sus constitutivos fundamentales, pero no el ser blanco o negro, alto o bajo, que son rasgos accidentales y por tanto accesorios. El fin o causa final es la finalidad o motivo de una acción, aquello en virtud de lo cual se hace algo. Esta noción importa en la física y ontología aristotélica, también está presente en su antropología y su ética. Así, por ejemplo, la teoría de la virtud se construye a partir de la reflexión relativa a la finalidad propia del alma humana y de sus partes, al igual que la concepción de la felicidad como el fin último de la actividad humana. Los filósofos han presentado dos teorías opuestas para la comprensión del cambio, la mecanicista y la finalista o teleológica. La explicación teleológica mantiene que sólo lo podemos comprender si nos referimos a la causa final. Antropología aristotélica. Aristóteles define un dualismo antropológico mucho más moderado que el de su maestro Platón. También para Aristóteles el hombre consta de cuerpo y alma y de sus dos principios. El último es el que mejor nos define y distingue del resto de seres naturales, pero para nuestro filósofo el alma no es un principio tan opuesto ni hostil al cuerpo como para su maestro Platón. En el mundo griego encontramos dos formas de entender la noción de alma: aquello que nos permite alcanzar el conocimiento y la ciencia, alma entendida como principio de racionalidad, o aquello que se encuentra en los seres vivos, gracias a lo cual dichos seres son capaces de realizar actividades vitales y se diferencian de los seres puramente inertes, alma como principio de vida. De esta manera Aristóteles distingue el alma vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. El alma vegetativa, presente en las plantas, los animales y los hombres, permite las actividades vitales más básicas como la reproducción, el crecimiento y la nutrición. El alma sensitiva se encuentra en los animales y los hombres y permite el conocimiento inferior o sensible. El alma intelectiva es la parte más elevada del alma humana, no se encuentra ni en los vegetales ni en los animales, y gracias a ella el hombre posee las actividades vitales propias de la voluntad o apetito superior y del intelecto o entendimiento. La ética aristotélica. La ética aristotélica intenta establecer los criterios que nos permitan dar con el hacer adecuado para el hombre, busca enseñarnos a conducirnos y actuar en relación a las principales metas humanas, el bien y la felicidad. En el planteamiento aristotélico, el bien propio del ser humano, como el de cualquier otro ser natural, estará relacionado con su esencia o naturaleza característica. El concepto de la virtud. Aristóteles define la virtud como un hábito selectivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquella por la cual decidiría el hombre prudente. La virtud, por tanto, es una excelencia añadida a algo como perfección. Que sea un hábito quiere decir que no es innata sino consecuencia del aprendizaje, y más exactamente de la práctica o repetición. La práctica o repetición de una acción genera en nosotros una disposición permanente o hábito que nos permite de forma casi natural la realización de una tarea. Tipos de virtudes. Aristóteles divide la parte racional o intelectiva del alma en intelecto y voluntad, por lo que podemos dividir también las virtudes en dos grandes especies: aquellas que suponen una perfección del intelecto y aquellas que suponen una perfección de la voluntad. Llama virtudes intelectuales
a la perfección de la parte intelectual de nuestra vida. Cuando el intelecto está bien dispuesto para aquello a lo que su naturaleza apunta, para el conocimiento o posesión de la verdad, decimos que dicho intelecto es virtuoso o bueno. Las virtudes morales son las perfecciones de la voluntad y del carácter. Aristóteles define la virtud moral como la disposición voluntaria adquirida, dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios. En esta definición encontramos las tesis éticas fundamentales de este autor. La virtud se puede aprender, no depende de la naturaleza y no es una disposición innata. La virtud es un hábito. La virtud moral se realiza en un sujeto a partir de lo que su razón le enseña como bueno. La virtud consiste en saber dar con el término medio entre dos extremos. Sin embargo, Aristóteles también afirmará que no toda acción ni toda pasión admite el término medio, pues hay cosas malas en sí mismas, pasiones malas en sí mismas como la malignidad y la desvergüenza, la envidia, malas acciones en sí mismas como el adulterio, el robo y el homicidio, entre otras. La felicidad como bien supremo. Aristóteles defiende el llamado eudeumonismo, pues identifica la felicidad. Aristóteles defiende el llamado eudemonismo, pues identifica la felicidad con el sumo bien, hace consistir la felicidad en la adquisición de la excelencia, del carácter y de las facultades intelectivas. Como en el alma intelectiva encontramos el entendimiento, intelecto y la voluntad, y la llamamos virtud, la felicidad más humana es la que corresponde a la vida teorética o de conocimiento. La política aristotélica. El hombre, ser social por naturaleza. En Aristóteles, la política es la culminación de la ética, y ello porque para nuestro filósofo los fines últimos del hombre se alcanzan de modo adecuado en el marco de la sociedad, en el trato con los demás. Aristóteles da una extraordinaria importancia a la dimensión social del ser humano. El hombre es un ser social por naturaleza, dice Aristóteles. Por tanto, la ciudad o polis es un fin natural del ser humano. Por ser el fin natural, la perfección humana y la felicidad solo pueden sobrevivir en la vida social. Aristóteles muestra el carácter natural de la ciudadanía o polis a partir de una reflexión sobre el lenguaje, puesto que la naturaleza no hace nada en vano. Hay que pensar que el lenguaje, que es propio de los hombres y no de los animales, tiene un fin. El fin del lenguaje es posibilitar la comunicación, facilitarnos la convivencia, al dotarnos de capacidad para expresar lo justo y lo injusto, el bien y el mal, y el ámbito en el que es posible desarrollar esas cosas es la ciudad. Además, indica Aristóteles, la ciudad o estado es anterior por naturaleza al individuo, como el todo es anterior a la parte. Igual que en todo caso, el cuerpo y la mano, una parte es propiamente mano cuando puede cumplir su función y por tanto cuando está integrada en un cuerpo. Por tanto, el estado o la polis, el individuo no se basa a sí mismo, el individuo puede desarrollarse solo en el ámbito de la polis, como la mano no se basta a sí misma y solo puede ser tal como parte del cuerpo.